Bienvenidos, esto es Ponga en Juego, el podcast de Sergio Levinsky. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar el podcast de hoy hablando de la final de la Champions de anoche. Un triunfo otra vez del Inter sobre Milan, ganó los dos partidos el Inter al Milan, esta vez como local en el Giuseppe Meazza por 1-0 con un gol de Lautaro Martínez cerca del final. Pero qué decepcionante el Milan, ¿no? Porque es más, uno piensa, si no metía ese gol Lautaro Martínez, igual pasaba el Inter. El Milan tenía que remontar 2 goles del partido pasado y no estuvo ni cerca. Alguna que otra situación lejana, pero muy mal el Milan en general, muy mal, muy flojo. Y me llama la atención que el técnico Pioli haya dicho cuando terminó el partido, mis jugadores dejaron todo. Bueno, no se notó. No se notó que el Milan haya dejado todo. Es más, me pareció que le sobraron minutos al partido, le sobraron minutos a la serie, porque el Inter estuvo muy cómodo. Fue una serie muy cómoda para el Inter. Este partido se esperaba otra cosa, una reacción del Milan, un cambio absoluto de lo que había pasado en la semana anterior. Pero no. Muy diferente a lo que uno pensaba. Un Milan muy caído, un Milan que termina muy mal la temporada. Un equipo muy parado en la cancha, muy superado por un Inter con mucha mejor actitud. Es más, el otro día, ustedes se acuerdan que yo dije que el Inter, si hubo una final con el City, le veía chance de ganar. Yo creo que eso lo aumento ahora, ¿eh? Veo un Inter muy metido, un Inter con muy buenos jugadores. Quizá el esquema no es el mejor, o por lo menos no es el mejor para verlo estéticamente, pero sí que es un equipo que tiene jugadores con mucho oficio, que tiene jugadores muy buenos en todas las posiciones y que por fin dio ese salto que el Inter no daba en las anteriores ediciones de Champions. En general el Inter siempre vivió entre frustraciones, no pasar casi nunca a la fase de grupos, quedar siempre postergado en el tercero o cuarto lugar del grupo y entonces o ir a la Europa League o directamente irse a su casa. Y esta vez en un grupo en el que estaban el Barcelona y el Bayern, fíjense qué cosa rara, que siendo el Inter para mí en los pronósticos el tercero en ese grupo, termina no solamente pasando junto al Bayern, sino que ahora está más lejos todavía que esos dos equipos. Es decir, el Barcelona quedó en la fase de grupos eliminado y fue a la Europa League y el Bayern Múnich tampoco llegó más lejos. Así que el Inter llega a la final de Estambul el 10 de junio esperando por el gran partido de esta noche, ¿no? El gran partido que todo el mundo del fútbol está esperando entre el Manchester City y el Real Madrid. Un Inter, como les digo, me parece muy sólido, que llega muy justito al final de la temporada, en el mejor momento quizá, muy bien manejado ese termómetro, ese punto de equilibrio por parte del técnico Inzaghi, que bueno, me parece que ha hecho un gran trabajo, realmente un gran trabajo. Y bueno, no vaya a ser que todavía tengamos una final con dos técnicos italianos, podría pasar, ¿no? Que fuera el partido Inter-Real Madrid en Estambul y entonces tendremos a Ancelotti contra Inzaghi. Si es así, ¿no? Bueno, vamos a ver si esto ocurre. Por otra parte, hay que decir también que, bueno, el Milan, como les dije, muy decepcionante, con un Rafael Leao muy lejos de su nivel. Muchos decían que como hacía poco que había vuelto no estaba en su punto, puede ser. Giroud muy parado, pero Giroud siempre fue un jugador así, que necesita un poco que lo alimenten, o los dos extremos, o un asistidor, que en este caso podía haber sido Sandro Tonali, que jugó un partido más o menos. Empezó bien y fue bajando, es decir, de mayor a menor, pero tampoco nunca hizo un gran partido. El Inter en general siempre fue un dominador psicológico, físico y hasta táctico del partido y yo diría de la serie. Así que el Inter se clasifica con bastante tranquilidad a esta final. Y bueno, es un premio a un Inter que viene hace 4 años haciendo un buen trabajo, de su comisión directiva también, muy buen trabajo. Bueno, en los últimos años estuvo involucrado en ganar distintos torneos, ganó la Liga, la Copa, estuvo en una final de Europa League, no hay que olvidarse, hace poco tiempo también, y ahora llega a la final de la Champions. Es decir, que hay una especie de continuidad en el trabajo con una base más o menos sólida de un plantel que mantiene la línea principal. En cada una de las líneas están los jugadores más importantes. Y eso, que por ejemplo hubo un par de jugadores muy importantes que no estuvieron. Ayer no estuvieron ni De Vries ni Skriniar atrás. Bueno, Skriniar arrastra una lesión y yo diría que ya prácticamente se está despidiendo del Inter porque tiene todo acordado con el PSG. Y por el otro lado, De Vries, que es otro jugador importante, pero que en este caso fue descartado para poner ahí a un jugador como Mateo Darmian, que es más un lateral. Pero parece que hay una moda ahora de poner laterales altos como centrales a veces. Lo pienso a Marcos Alonso también en el Barcelona haciendo lo mismo. Y ahora a Darmian también en el Inter haciendo lo mismo. Es decir, los altos laterales que pueden jugar de centrales o jugando con tres centrales, como está haciendo ahora el Inter,
que eso le da lugar a tener muchos volantes y casi todos ellos con muy buen manejo de pelota. Y además un muy buen trabajo de Bastoni atrás con Acerbi, realmente muy bien estos centrales que están jugando ahora en el Inter, que dan mucha seguridad al equipo. Bueno, y arriba tienen realmente grandes atacantes. Lautaro Martínez, que está en un gran momento, pero también Edin Dzeko muy bien. Y después cuando entra Lukaku en los segundos tiempos, normalmente mata, ¿no? Con ese físico y esa velocidad y ese porte, bueno, es muy difícil de bancar. En el caso del partido de anoche no fue tan necesario, quizá el gol inclusive fue la cerecita del postre porque era lo mismo, prácticamente lo mismo. El Inter con el empate también pasaba con total claridad y el gol terminó prácticamente con todo, inclusive los últimos minutos era casi un amistoso ya, ¿no? Casi un amistoso. Así que bueno, ese es el primer equipo entonces finalista del Inter que espera por el partido de esta noche. ¿Qué partido el de esta noche, no? Qué partido, qué partido. Todo el mundo me imagino que estará frente al televisor. Aquellos que tienen la suerte de ir a Manchester a verlo, bueno, todavía mejor, pero es un partidazo. Yo estuve el de la ida en el Bernabéu, pero la vuelta tiene todos los condimentos por haber empatado el partido de ida y porque nadie puede decir que el Real Madrid está eliminado por no haber ganado de local. Creer eso de un equipo que es el actual campeón de Europa y del mundo, porque también es el campeón del mundo actual, solamente porque empató en la ida y tiene que ir a Manchester. Sí, desde ya que es un escenario difícil, pero el Real Madrid ya ha dado muchas muestras de carácter y de fútbol y de tirar de casta, como se dice en España, o de sacar la casta en el momento justo y tiene los jugadores para hacerlo. Yo no creo que el escenario intimide al Real Madrid. Sí creo que lo que puede ser muy duro para el Real Madrid es este equipo del City que está jugando con una enorme confianza, que viene de un 0-3, es decir, ganó de visitante el Liverpool al Everton por la Premier League, que está muy cerca de ser campeón, probablemente el fin de semana sea campeón de la Premier League inglesa, y bueno, viene con muchos triunfos consecutivos en Inglaterra, le sacó el empate, aunque jugando mal en Madrid, y vamos a ver ahora, este es el gran momento por fin para ver si el equipo de Guardiola, después de tantos años de estar batallando en la Champions, de siempre ser protagonista, de llegar a cuartos, a semifinal, incluso alguna final, pueda en este caso ir al partido decisivo y ganarlo. Porque al Manchester City evidentemente lo que le está faltando es un título europeo. En la Premier League, si gana esta, serán 3 títulos consecutivos y 5 de los últimos 6 que se pusieron en juego, ¿no? Atención con este dato, es tremendo el dominio que ejerce el Manchester City en el fútbol inglés. Pero bueno, hay que corroborar eso ahora en el fútbol europeo. Me llama la atención, estaba viendo que en un programa de estos más vistos de la televisión española, y yo diría hispanoamericana, el Lobo Carrasco, que fue un gran jugador de fútbol en los 80 en el Barcelona, dijo que era más importante ganar la Liga que ganar la Champions. Bueno, son cosas que se dicen. A mí me llama la atención que un exjugador y que realmente jugó tan bien y que veía el fútbol tan serio diga una cosa así. A mí me parece que no, y que justamente la prueba está en lo que pasa con el Manchester City, ¿no? El Manchester City gana mucho en Inglaterra, pero cuando llega el momento de ir a Europa, tiene que cotejar con los mejores y este es el partido para demostrar si realmente está para más o no. Y la gran incógnita es si podrá repetir otra vez la marca que hizo el Real Madrid contra Haaland, contra la bestia noruega. ¿Cómo llamar a Haaland, no? Un tipo de 53 goles en una temporada en la Premier League y en las copas europeas, bueno, o en la Copa Inglesa. Realmente tremenda temporada de Haaland y bueno, no jugó prácticamente nada en el Bernabéu y vamos a ver ahora si en el estadio de Ciudad of Manchester, City of Manchester, puede hacer cosas diferentes, como viene haciendo en la Premier o en otros partidos también de Champions. Es el momento para demostrarlo, tanto para el City, el Real Madrid demostrarlo, bueno, ya lo demostró, pero para volver a repetirlo en todo caso y ver si puede estar en otra final que sería realmente increíble también. Hay que decir que hay jugadores del Real Madrid que tienen 5 Champions ganadas ya. Es decir, que si el Real Madrid pasa a esta final y gana la final, sería la sexta Champions en algunos jugadores del plantel. Tremendo, tremendo. Por eso creo que están en una situación diferente, ¿no? El Real Madrid está en una situación muy consolidada y, bueno, está para demostrar si todavía estos jugadores están para más. Yo creo que sí, pero el gran problema que tiene el Real Madrid es que están para más, pero para menos minutos cada vez. Ese es un tema que el Real Madrid va a tener que resolver. Es decir, Modric y Kroos son dos enormes jugadores, excelentes jugadores que ya lo han dado todo, que siguen dando muchísimo, pero que claro, cada vez lo dan en cuentagotas porque lógicamente los años pasan y son jugadores veteranos, ¿no? Tomando este panorama de la Champions, vamos a ver entonces qué pasa. Como les digo, queda solamente 2 partidos para terminar esta Champions, esta semifinal de esta noche
y la final del 10 de junio en Estambul entre el Inter y el Manchester City o el Real Madrid. Vamos a ir ahora a otro tema, que es el tema del Barcelona, que es un tema que incumbe mucho por todo lo que está pasando alrededor de este club azulgrana que acaba de salir campeón de liga, pero para eso tenemos una columna que les quiero presentar de Rubén Costa, un gran periodista, un gran analista, especialmente lo que pasa con el Barcelona, pero también es alguien que tiene una visión mucho más amplia, que puede comentar lo que pasa con la Liga Española, relacionar con hechos cotidianos, así que vamos a escuchar lo que dice Rubén Costa sobre esta realidad del Barcelona. La columna de Rubén Costa. El Fútbol Club Barcelona volvió a ser campeón de liga y la alegría regresó a Canaletas. La semana previa a la obtención de este título estuvo monopolizada por el impacto emocional que generó la noticia de la marcha de un histórico como Sergi Busquets. No es tan solo el adiós a un jugador, sino a un Barça mágico para el aficionado culé. También estuvo plena de declaraciones entre el comunicado de la familia Messi afirmando que por ahora no hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene, y con un Tebas que dejó caer que la marcha de Busquets facilitaría la llegada de Leo. En el partido de la consecución del título, la visita a Cornellà al Prat, este partido contra el Español fue otra muestra más que este Barça no le falta carácter para luchar en el ámbito del fútbol doméstico. El equipo, dirigido por Xavi, demostró que está preparado emocionalmente para ganar la liga. Y eso no solo se vio en este encuentro, sino también a lo largo de las 34 jornadas disputadas. Seguro que hay más ejemplos, pero a mí me quedó grabado el trabajado, complicado y difícil triunfo del Barça frente al Atlético de Madrid a principios de enero. Y lo hizo con algunos atributos a la que el aficionado culé no está muy acostumbrado. Una defensa y un portero muy eficientes, que le permitieron ganar varios encuentros por la mínima. También que pudo sacar adelante con carácter, fuerza y lucha. Sí, lucha. El Barça del tiki-taka ahora lucha para poder ganar partidos claves. Viendo ahora en retrospectiva la campaña, ¿no? Da para pensar que este tiempo el equipo se parecía más a la idea del juego que tiene Mateu Alemany, director de fútbol, que entre sus referentes, como estilo de juego, como estilo de práctica del fútbol, siempre está Dr. Cooper, y no tanto la de Jordi Cruyff, el ya también ahora exdirector deportivo. Ha sido un binomio muy particular. Ahora con la marcha de los dos se abre una nueva etapa, un nuevo tiempo que requiere refuerzos, porque se notó que cuando faltaron jugadores claves como Pedri o De Jong, el equipo no funcionaba. Ahora se especula con la salida de Ansu y Rafinha, entre otros. Personalmente creo que el caso de Ansu le hace falta encontrarse con otros aires para desarrollarse. No le ayudaron mucho cuando le tiraron todo el peso de la 10 en el momento post-Messi. Y con respecto a Rafinha, no juega en la posición en que mejor se puede desempeñar, no es un extremo. Además, fue un año de adaptación para un jugador que viene de la Premier, y antes que se arruine como Coutinho es mejor que también que se vaya, porque en definitiva ya no hay un buen vínculo con el aficionado culé. Ha tenido muchos altibajos. Xavi Hernández viene sosteniendo que este es y será un equipo en construcción, y el camino de esta construcción es mejor hacerlo con título. El Barça ahora entró de lleno en un tiempo de planificación, y en paralelo, porque ya costumbre, por inercia, comienza la danza de nombres, de los que vienen, de los que van, pero antes de hablar de nombres hay que tener en cuenta que influyen diferentes variables en el escenario. Un nombre que sí marca bastante es la llegada de Messi. ¿Se dará o no se dará? Porque también eso puede condicionar el modelo de fichajes. Estos fichajes, ¿qué margen hay? Si el fair play de la liga le da margen o no para moverse. ¿Qué pasará con el caso Negreira? Y por último, está rondando la posible llegada de Deco, hoy representante de jugadores, que podría dar el salto a la Secretaría Técnica, que tendrá que superar el test Minguella. Es el caso del histórico agente de jugadores, Josep María Minguella, que sabía y sabe muchísimo de fútbol, pero cuando quiso dar el salto a nivel dirigencial, en este caso a nivel técnico en el Barça, el conflicto de intereses no lo permitió, no funcionó. Estas son algunas de las variables, seguramente hay más, pero primero hay que resolver estas variables antes de hablar y poner el nombre o entrar en la danza de nombre de qué jugador viene o qué jugador se va. Así está acá en Barça, disfrutando del título y viendo que este otro reto, si en el futuro puede mejorar su performance internacional. Los retos domésticos parece que los tiene controlados, pero Europa, por ahora, se le sigue resistiendo. Siguiendo entonces con el Barcelona, hay que decir algunas cosas interesantes. La primera es que en medio de todos estos festejos,
Hay una cantidad de situaciones que el Barcelona tiene que resolver. Por ejemplo, como bien planteaba Rubén, las salidas de Mateu Alemany y de Jordi Cruyff, ahora se supo también la salida de Jordi Cruyff como director, uno de fútbol y otro de deportes del club, va a generar un cambio muy importante. Este cambio muy importante va a traer seguramente a Deco, el ex jugador de la década pasada del Barcelona, si ustedes se acordarán de la época de Frank Rijkaard, cuando Messi era muy jovencito todavía y estaba Ronaldinho. Bueno, Deco parece que se va a hacer cargo entonces de la dirección, único, parece que no va a haber dos reemplazantes, o por ahora no va a haber dos, pero el problema de Deco es que Deco hoy es representante de futbolistas. Entonces Deco va a tener que dejar uno de las dos sillas de la mesa para poderse dedicar enteramente a la otra. Ya Laporta mismo dice que ya se lo advirtió. Todo esto que les cuento es porque detrás de todo esto en las sombras hay un personaje muy interesante que es Alejandro Echeverría. Alejandro Echeverría es el ex cuñado de Laporta y es alguien que estuvo ligado a la Fundación Francisco Franco. Bueno, Echeverría es alguien que, como trabajó en la oficina de atención al futbolista, ustedes se acuerdan que había ya alguien que hace muy poquito también trabajó en la oficina de atención al futbolista, acaba de dejar cuando Messi se fue justamente del Barcelona porque era íntimo amigo de Messi y hoy trabaja mucho más con Messi que en el PSG, que es Pepe Costa. Ustedes recuerdan que muchas veces, o habrán visto muchas veces en fotos, que están cenando en un restaurante de Barcelona, esto porque trasciende los medios, ¿no? Y están Messi con Busquets, con Jordi Alba, con sus esposas, y hay siempre una cuarta persona, que es Pepe Costa, un señor alto, canoso, muy fornido, que, bueno, él estaba a cargo de la atención de la oficina de atención al futbolista, que es muy importante eso en el Barcelona. Bueno, Pepe Costa cuando dejó Messi el club, también él se fue con Messi, y casi siempre está rodeándolo a Messi. Cuando Messi hace un viaje largo, siempre Pepe Costa está con Messi. Bueno, ahora, después, Pepe Costa es uno de los que reemplazó en su momento, esa misma función la tuvo Alejandro Echeverría en el pasado. Bueno, Alejandro Echeverría, muy vinculado a Laporta, más allá de que Laporta se separó de su hermana, les cuento que es fundamental para la vuelta de Messi, que se produce esta vuelta de Messi, porque es quien acercó a Messi a Laporta. Messi ni siquiera le respondía a los WhatsApp a Laporta. Es más, cuando fue la fiesta del Balón de Oro anterior, toda la comitiva del Barcelona se acercó, porque bueno, Alexia Putellas era una candidata y después ganó el Balón de Oro. Lo mismo pasó en la fiesta de la FIFA, es decir, como sabían que había una jugadora del club que iba a ganar un premio importante, el Barcelona se acercó a la fiesta con la idea de ver a Messi allí. Como si, bueno, se iban a encontrar con Messi porque Messi también iba a ser ganador de estos premios. Bueno, Messi siempre los eludió hasta el final porque Messi seguía por mucho tiempo enojado con esto que pasó en agosto de 2021, cuando se tuvo que ir del club, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, ahora Laporta hace unos días nada más dio una entrevista en la televisión catalana donde por primera vez dijo oficialmente que está en comunicación con Messi. Esto es algo que antes no pasaba y ahora lo dijo y no creo que mienta por una sencilla razón. Y es que si se dice algo que trasciende y Messi se entera que es lo que va a ocurrir, estoy seguro que Messi nunca más vuelve a Barcelona, pero nunca más. Esto es seguro. Messi no aceptaría nunca que Laporta mienta sobre esta relación. Así que si esto ocurrió es porque Echeverría seguramente se metió en el medio. Y también esto tiene que ver con la llegada de Deco como director de fútbol del Barcelona, reemplazando a Mateu Alemany y a Jordi Cruyff. Deco también estableció relaciones justo en la época en la que era jugador y también Echeverría estaba como dirigente del club. Porque Echeverría estuvo como dirigente del Barcelona y hubo un escandalete realmente importante cuando apareció este antecedente de que formaba parte de la Fundación Francisco Franco, que él primero negó y después tuvo que aceptar, y lo mismo Laporta. Bueno, después, con el paso de los años, terminó Laporta su mandato en 2010 y ahora que volvió, otra vez Echeverría volvió con Laporta porque es alguien que el propio presidente de Barcelona define como fundamental. Pasando a otra cuestión, siempre con el Barcelona, pero ya acercándonos a Sudamérica, les quiero comentar también que el departamento de scouting del club tiene un par de enviados al Mundial Sub-20 de Argentina. Y eso que la selección española no juega. Pero el Barcelona se está empezando a tomar en serio esto de que como no puede gastar mucho dinero y tiene que reducir su masa salarial, claro, el mercado sudamericano es mucho más apetecible porque los jugadores, que yo creo que es un error de los clubes, pero los jugadores valen bastante menos, porque en Europa se consideran que si no hacen una experiencia europea previa, tienen menos cartel. Esto para mí es algo ridículo, que el paso del tiempo tiene que cambiar,
pero por ahora es así. Entonces muchas veces los clubes sudamericanos aceptan vender jugadores que son estrellas realmente y a veces muy superiores a jugadores europeos por mucho menos de lo que valen o menos de lo que valen los europeos en esa comparación. Bueno, en este momento el Barcelona ya tiene hace rato en mente contratar a Víctor Roque, el gran delantero, joven delantero del Atlético Paranaense, al que vio justamente en uno de estos torneos sub-20 y bueno, quedó deslumbrado con este jugador. El otro jugador es más grande ya, está en un punto exacto de su carrera, en la cúspide de su carrera, que es el volante, el muy talentoso volante para mí, Rafael Veiga, del Palmeiras, de 27 años. Bueno, Veiga ya ganó 2 Copas Libertadores con el Palmeiras, siempre protagonista con el Verdão, el equipo de San Pablo, y ahora por fin parece que el Barcelona también apunta a Rafael Veiga, es otro jugador importante. Claro, ¿en qué se basa el Barcelona? En esto que les digo, que son jugadores muy buenos y que no son tan caros para el fútbol europeo. Entonces apunta a esos jugadores. Vamos a ver qué pasa con Rafael Veiga, porque ahí tiene que peinar el mercado sudamericano. Pero como les decía, el departamento de scouting mandó 2 personas a la Argentina para empezar a ver desde el sábado las acciones de los equipos y empezar a apuntar jugadores para el futuro. Así que, bueno, es otra de las actividades. Yo creo que no va a ser el único del Barcelona, por supuesto. Me imagino que el Bayern, que el Manchester City, el PSG y otros equipos importantes o clubes importantes europeos van a estar en el Mundial Sub-20 de Argentina apuntando nombres y viendo el accionar de los jugadores, a ver si encajan en sus esquemas también, ¿no? Pero bueno, lo que tiene que avivarse para mí Sudamérica es empezar a cobrar distinto por estos jugadores. Porque yo entiendo, también ahí está la presión de los propios jugadores y sus familias y su entorno para salir a un mercado mucho más caro, para cobrar dinero más rápido. Es cierto que hay una ansiedad por eso, pero los clubes tienen que tener un programa tal que les permita mantener a los jugadores. Yo creo que siempre fui muy duro con ese punto, más que cualquier otra cosa. O sea, hay que ponerse en el lugar de la familia, del entorno y del jugador, y se puede entender su pretensión de salir. También se puede entender el negocio que significa para los clubes vender a los jugadores. Nadie dice que no. Lo que me llama la atención a mí poderosamente de Argentina, cosa que no pasa tanto en Brasil, es que los clubes argentinos no pueden mantener ni 6 meses a los jugadores. Esto habla de un mal esquema económico, porque siempre digo lo mismo. La industria del fútbol en Argentina, por ejemplo, es una industria apetecible para cualquier otra. Sería la envidia de cualquier otra industria si se manejara bien. Porque vender en euros, en millones de euros, y después vivir en pesos, y seguir además generando materia prima para vender en euros en el futuro. Es decir, si uno tuviera un círculo virtuoso por el cual vende a un jugador y después en ese mismo puesto tiene a otro surgido de las divisiones inferiores, ese es el círculo virtuoso por el cual el club puede darse el lujo de vender después de retenerlo por 2 años porque tiene una buena economía, lo retiene por 2 temporadas, lo vende y ahí tiene uno que lo reemplace en esa misma posición al que después 2 o 3 años más tarde también venderá para poner a otro más. El plan C, que también es del mismo club y también sale de las divisiones inferiores. Ahora, si va a vender un jugador por una cifra que no es la que vale, vale menos porque la familia y el entorno están desesperados, y después de eso, a cambio, por el 50% de ese valor, trae un veterano que tapa a los de las divisiones inferiores y que rinde un 30% de lo que rendía el otro, cuéntenme dónde está la gracia. Que es un poco lo que termina pasando al final, porque la gente no lo ve en este momento. Cuando el club anda bien, cuando el equipo más o menos zafa, un equipo chico está zafando, un equipo grande anda bien, la gente, el hincha, el socio, tal vez no lo ve. ¿Saben cuándo lo ve? Cuando ocurre lo que pasa ahora con Independiente. Cuando pasa ahora con Independiente, esto que tiene que ser una colecta para ayudarlo a comprar un pase o para pagar el pase de un jugador que hace 4 años que quiso contratar del fútbol mexicano, termina recién ahora dándose cuenta la gente de todo esto que es consecuencia de aquello. Esto que le pasa a Independiente es la consecuencia de lo que yo digo después de años de hacer esto que está mal. No es de hace un mes, no es de 2 meses, es de una década, de 2 décadas de hacer esto. Entonces, ¿cómo termina eso? Termina así, como terminó Independiente. Así que espero que esto sirva de lección, para que no tenga que aparecer otros Santi Marateas, ayudar a Independiente, ayudar a otros clubes, a hacer colectas para pagar pases de 4 años atrás, y para que no entren en quiebra. Es decir, uno dice estas cosas porque piensa a futuro y piensa en cuántas cosas el hincha o el socio no ve y que pasan habitualmente en los clubes, no solo argentinos. Probablemente ayer hablaba con un colega chileno que me estaba contando de la intromisión cada vez mayor de Cristian Bragarnik en el fútbol chileno.
comprando clubes, y como no tienen legalmente la posibilidad de ser sociedades anónimas, lo que termina pasando es que indirectamente maneja o en forma privada el club o el plantel o lo que sea. Bueno, esto los argentinos ya lo conocemos, pero es algo que se va extendiendo en el continente. ¿Y qué termina pasando? Son puros negocios. Son puros negocios en los que a los representantes, a los intermediarios, lo que les conviene es que los jugadores salgan, porque son más negocios, más dinero que va y viene. Ahora, lo interesante para el club es tener un programa propio, un programa que les permita desarrollarse a futuro. Y con esto cierro simplemente con una noticia que también anda circulando, por ahora es un rumor, pero que cada vez se va convirtiendo más noticia, en el hecho de que Mauro Icardi pueda terminar jugando en Boca en pocos meses. Yo me pregunto para qué le sirve esto a Boca, si es así. No digo que Mauro Icardi no sea un buen jugador, lo es. Mauro Icardi, más allá de toda la rumorología que hay alrededor de él, es un buen jugador de fútbol, sin ninguna duda. Ahora, ¿Boca cuántos 9 tiene? Boca tiene a Benedetto, que ya de por sí cuando volvió tapó a Vázquez, y Boca tiene al Tanquecito Morales, y tiene a Hurtado, por ejemplo, prestado al Bragantino. Es decir, ¿cuántos 9 tiene Boca y cuántos 9 necesita? Entonces, ¿Boca no necesita en otras posiciones jugadores? Entonces, ¿cuál sería el sentido de traer a Icardi? ¿Recaudar un poco más? ¿Tener más publicidad en la televisión? ¿Cuál sería el sentido? Vuelvo a lo mismo de siempre, es decir, lo quiero entroncar con lo que dije antes. Es decir, los clubes no tienen un programa claro de acción, parecen espasmos, ¿no? Van reaccionando día a día de acuerdo a lo que pasa, a quién surge, a quién le ofrecen. No digo en esto, no es una crítica directa porque no sé si lo de Icardi se va a realizar o no. Simplemente cuento un ejemplo más de todo lo que viene pasando alrededor de estos clubes. Los clubes que compran indiscriminadamente o no se fijan en posiciones o venden rápidamente porque necesitan el dinero y a veces podrían haber mantenido al jugador con una economía sana. En fin, espero que les haya interesado estos temas, siempre hay mucho para hablar, por supuesto. Seguiremos el viernes, les quiero comentar que, el viernes estaremos con un análisis exhaustivo del partido de esta noche entre el Manchester City y el Real Madrid. Ya tendremos entonces un finalista, el otro finalista de Champions, y también hablaremos de la Europa League, porque el jueves además se definen los dos finalistas de la Europa League. Atención con eso. Y grandes partidos también tenemos ahí, porque en un caso el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso va a recibir a la Roma de Mourinho. Además, Xabi Alonso fue jugador de Mourinho, se conocen mucho, tienen buena relación entre sí, pero atención, un Bayer Leverkusen que quiere ser protagonista y que tiene la ocasión, porque perdió 1-0 nada más en el Olímpico de Roma, de revertir ese partido y llegar a la final. Y por otro lado, partidazo en el Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y la Juventus, que empataron 1-1, les recuerdo, con un gol sobre la hora, ya diría que en el tiempo de descuento de la Juventus, que empató en Turín el partido, porque Sevilla se iba de Italia con el triunfo, pero igualmente sacó un buen empate en Italia que le da una buena chance de ir a otra final. Qué bárbaro, lo del Sevilla con la Europa League es lo mismo que el Real Madrid con la Champions, ¿no? Bueno, mucho más lo del Real Madrid, por supuesto, tiene 14 Champions, pero el Sevilla tiene 6 Europa League y va por la séptima, realmente impresionante. Todo esto lo hablaremos el viernes, hablaremos más de la previa de la Liga Argentina, que por supuesto se juega el fin de semana, y muchas más cosas. Y les reitero la consigna para que me envíen, acuérdense de mi dirección de Instagram, que es @levinskysergio todo corrido. Aquí lo pueden ver ustedes. Por favor, díganme por qué son hinchas del equipo que son hinchas, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿Por un familiar? ¿Por un amigo? ¿Porque les simpatizaron los colores? ¿Por algún partido que vieron? ¿Porque fueron a un estadio y justamente coincidió con un buen partido de ese equipo? Por lo que sea, cuéntenme en Instagram, que después vamos a leerlo aquí, por qué son hinchas del equipo que son hinchas. Así que hasta el viernes. Chau, chau.